Se me había escapado eso. Así que todo de nuevo. Entonces, lo que vamos a... Empezamos con la grabación, ¿sí? Lo que vamos a ver ahora es cuál es el comportamiento de los circuitos cuando se les aplica corriente alterna, y vamos a partir viendo cuál es el comportamiento de cada uno de los elementos pasivos, resistencia, inductancia, capacitancia, a eso me refiero, de los elementos pasivos, cómo se comportan ellos ante la aplicación de una corriente alterna. Y como decía, previo a ello, vamos a ver qué es la corriente alterna, cómo funciona, qué características tiene. Por lo tanto, lo primero que podemos decir es que la corriente alterna se denomina así debido a que tiene una forma de onda, ¿ya? Y esa forma de onda es habitualmente una sinusoide. Entiéndase sinusoide como senoidal o cosinusoidal, tal como se muestra aquí en esta figura. Yo imagino que ustedes han estudiado matemáticamente las señales sinusoidales. Entonces, todas las propiedades matemáticas de las señales sinusoidales se mantienen. Es decir, esta señal tiene lo que se denomina un ciclo, que es su recorrido desde que parte en cero, llega a un máximo positivo, baja a cero nuevamente, sigue bajando hasta un máximo negativo y vuelve a subir hasta que vuelve a cero de nuevo. Una vez que vuelve a cero de nuevo, se inicia un nuevo ciclo que es exactamente igual al anterior. Eso hace que este ciclo tenga una mitad positiva, la otra mitad negativa en este caso, o un semiciclo positivo, un semiciclo negativo. Hace que tenga un periodo que es la duración del ciclo, hace que tenga un valor máximo positivo, un valor máximo negativo, y hace que tenga una función sinusoidal o cosinusoidal. Y lo otro es que como se repite, el ciclo se repite constantemente, entonces también es cíclico. Ese ciclo se repite indefinidamente, y entonces tenemos que es una corriente cíclica. Y lo otro que se hace es que el omega, que es la velocidad angular, que es parte del argumento de la función, se mantiene constante. Lo mismo que ese ángulo beta, del cual vamos a hablar más adelante, también se mantiene constante durante toda la duración de este ciclo. Ahora, medida la cantidad de ciclos en un segundo, entonces nosotros hablamos de una cierta frecuencia. Y la frecuencia va a ser el número de ciclos que nosotros vamos a tener en un segundo. De hecho, la frecuencia nuestra en Chile de la corriente alterna es de 50 ciclos por segundo. Esa es nuestra frecuencia. Existen algunos otros lugares en el mundo en donde hay también 60 ciclos. Podemos estar entre 50 y 60 ciclos. Ahora, debido a algunos efectos que genera la frecuencia sobre los circuitos eléctricos en nuestro país y en general en el mundo, se hace un control súper estricto acerca de mantener la frecuencia lo más cercana como en nuestro país a los 50 ciclos o a los 60 ciclos si fuese en otro lugar. ¿Ya? Se trata de que la frecuencia con la cual se mantiene en la red sea lo más cercano a los 50 ciclos, como sea posible, durante la mayor cantidad de tiempo. ¿Qué más tengo que decir? Bueno, aquí vamos a decir que vamos a llevar ahí, que como son señales sinusoidales, existen algunos valores típicos, como por ejemplo el valor instantáneo, que nosotros lo vamos a conocer con letras minúsculas, E sub 1, I sub 2, B sub 1, P corta, o V sub 1, etc. Que representa voltaje, E también representa voltaje, I representa corriente, intensidad de corriente. Entonces, esto cuando lo escribimos en minúscula y habitualmente lo acompañamos de una, entre paréntesis, de una T, entonces estamos hablando de valor instantáneo. ¿Ya? Y esa es la magnitud que va a tomar en algún instante de tiempo
la forma de onda. ¿Ya? Es decir, es como si volviéramos al caso anterior. Aquí, y por ejemplo, tomamos este tiempo, pongamos este tiempo por aquí, y vamos a tener un único valor que es válido para ese tiempo. Independientemente de que este valor se repita para otro instante, pero para el instante de tiempo que se ha definido, ese es el único valor posible. Después habrán para otros valores de tiempo. A eso se refiere con un valor instantáneo. Luego tenemos el valor peak, que corresponde al valor máximo de la forma de onda, medido a partir del valor medio o valor promedio. En el caso de una señal sinusoidal, medido del valor cero. Y para diferenciarlo del anterior, lo vamos a denotar con letras mayúsculas. Voltaje máximo, corriente máxima. Bueno, esto es lo mismo, valor peak, amplitud peak o valor peak. Y también podemos medir el valor peak to peak, que es el valor que entre los dos extremos, el extremo positivo, el máximo positivo y el máximo negativo. En otras palabras, en una señal sinusoidal, es 2 veces el valor máximo. Luego tenemos las ecuaciones, con todo esto podemos definir que las ecuaciones de onda del voltaje y la corriente en forma sinusoidal lo podemos escribir de esta manera. B de t, B máximo seno de omega t, o en caso de la corriente, I de t igual a un I máximo seno de omega t. En donde B de t e I de t son los valores instantáneos de voltaje o corriente. El B máximo y el I máximo son los valores máximos, las amplitudes de voltaje o de la corriente, según sea el caso. Omega es la frecuencia angular, que se mide en radianes por segundo, y t es el tiempo que lo vamos a medir en segundos. Entonces, cuidado, en este caso, aquí estamos representando la función sinusoidal en términos de radianes. Por lo tanto, si quisiéramos calcularlo, el seno del omega t, dado un cierto t y un cierto valor de omega, entonces tendremos que calcularlo en términos de radianes. Pero también lo podemos llevar a grados, eso no es problema. Vamos a hablar ahora de ese valor beta que yo les había comentado, que está aquí. ¿Y cómo lo vamos a reconocer? Vamos a suponer lo siguiente. Suponemos que tenemos un circuito con una señal sinusoidal que está permanentemente en el tiempo y una carga. Y en algún instante de tiempo determinado, yo cierro este circuito. Al hacer esa acción, en ese instante de tiempo, yo defino que ese instante de tiempo t va a ser igual a 0, porque de ahí en adelante voy a empezar a estudiar la función. Entonces, cuando se cierra este interruptor, se empieza a contar el tiempo y pueden suceder 3 situaciones diferentes. Una primera situación es que justo en t igual 0, la señal sinusoidal esté cruzando por 0. Vamos a entender que cruzar por 0 es pasar desde el semiciclo negativo al semiciclo positivo. ¿Ya? Es decir, este punto es el de cruce por 0. Cuando el ciclo o la señal sinusoidal o la señal de voltaje corriente pasa del semiciclo positivo al negativo, si bien es cierto, cruza por 0, nosotros, para distinguirlo del otro, no le tenemos nombre en rigor, pero reconocemos al otro cambio desde negativo a positivo, ese es el cruce por 0. Este no lo reconocemos como cruce por 0, el de positivo a negativo. Entonces, en este caso, cuando nosotros accionamos el interruptor, justo en ese preciso instante, la señal sinusoidal está cruzando el eje, está pasando de semiciclo negativo a positivo, o sea, está haciendo ese cruce por 0. ¿Ya? Que es una situación bastante especial, ustedes entenderán, ¿no es cierto? Justo en el instante que yo cerré el interruptor, encontré la señal cruzando por ahí. Pero como no siempre es así, es posible que cuando accionemos el interruptor, en ese tiempo t igual 0, la señal ya haya cruzado un instante de tiempo antes, haya hecho el cruce por 0 y por lo tanto la vamos a encontrar en algún lugar del semiciclo positivo, en algún punto del semiciclo positivo. Entonces, en ese caso, nosotros vamos a reconocer esta señal que hizo el cruce por 0 un instante de tiempo que le vamos a llamar beta antes. Por lo tanto, al argumento de nuestra función le vamos a agregar ese ángulo beta
y va a corresponder a el espacio de tiempo en el cual la señal cruzó por cero antes de que nosotros la empezásemos a estudiar. Esa es la segunda situación. La tercera situación que podemos encontrar es que cuando nosotros cerramos el interruptor y empezamos a estudiar la señal cruce por cero un instante de tiempo beta después, ¿ya? Después de que empezamos a estudiar la señal, ¿ya? Y en ese caso vamos a agregar ese beta con un signo menos beta en el argumento de nuestra función. Entonces, esas son las tres situaciones en las cuales nosotros podemos encontrar una señal. Dicho eso, entonces, aquí tenemos las tres situaciones y por lo tanto nosotros podemos decir que en el primer caso la forma de onda es E de t E máximo seno omega t, entendiendo que este E es un voltaje. En el segundo caso podemos decir que el E de t, el voltaje, es un E máximo seno omega t más beta, y que en el tercer caso podemos decir que E de t es un E máximo seno omega t menos beta. Y a este valor beta, que en estricto rigor aquí arriba es omega t más beta también, pero es beta igual a cero, por eso que no lo escribimos, obviamente. A este valor de beta le vamos a denominar el ángulo de fase inicial o fase de la onda, así se le denomina, ¿ya? Si el desplazamiento es hacia la izquierda, entonces el ángulo de fase es positivo, cruzó antes por cero de que nosotros lo empezáramos a estudiar. Si el desplazamiento es hacia la derecha, es decir, cruza por cero después de que lo empezamos a estudiar, entonces el ángulo es negativo, el ángulo de fase es negativo. Entonces, ese ángulo de fase inicial nos va a resultar interesante de conocer. Lo otro es que cuando nosotros dibujamos esta señal como está aquí, es una señal a lo que nosotros la vamos a denominar en el dominio del tiempo, porque la tenemos que dibujar aquí en el tiempo. Aquí está el tiempo, este es el eje del tiempo, y acá el eje de voltaje o corriente, lo que queramos medir, ¿ya? Y por lo tanto, esta función nosotros la podemos ir graficando en función del tiempo. Pero también vamos a ver más adelante que estas funciones las podemos eh, trabajar y la podemos hacer equivalente a esta expresión, E igual a un E máximo con un ángulo de más menos beta, ya que estas tres funciones las podemos resumir en una sola, como E máximo seno de omega t más menos beta, ¿ya? Más o menos beta. Más betas en el caso de que el ángulo de fase inicial sea haya cruzado por cero antes del estudio, o sea, tengamos un ángulo primero, menos si el ángulo, perdón, si cruce por cero es posterior al inicio del estudio, y por último tenemos el beta igual cero. Entonces, a esta expresión que tenemos acá primero, E de t igual a máximo seno omega t más menos beta, que vamos a llamar en el dominio del tiempo, y esta otra expresión, E igual a máximo ángulo más menos beta, la vamos a denominar expresión en el dominio de la frecuencia. Y la diferencia entre las dos, bueno, es que esta, si la quisiéramos dibujar, la tenemos que dibujar en el dominio del tiempo, es decir, como esta gráfica, y esta vamos a ver después cómo la podemos graficar. Otra cosa que es necesario que digamos aquí, antes de seguir hablando, es expresar la diferencia que hay en lo que vamos a denominar valor máximo y valor mínimo. La corriente alterna es una aplicación física de señales sinusoidales. Y por lo tanto, en cualquier circuito eléctrico podemos definir voltajes máximos y voltajes efectivos, o corrientes máximas y corrientes efectivas. De hecho, la gran mayoría de los equipos, de los instrumentos eléctricos que usamos, utilizan o miden los valores efectivos, no los valores máximos. Y existen ciertos análisis que nos indican que los equipos eléctricos, en general cualquier artículo eléctrico, si bien es cierto, nosotros matemáticamente podemos hablar de valores máximos y valores efectivos, pero lo que ocupan realmente son los valores efectivos. ¿Cuál es la diferencia? La señal sinusoidal, para poder saber esa diferencia, la señal sinusoidal ya dijimos que es una señal
de esta forma, ¿no es cierto? Como una sinusoide, en este caso, y nosotros podemos obtener ese valor efectivo, que también se llama RMS, que proviene de las palabras en inglés root medium square. Eso es RMS o valor efectivo, o valor eficaz también se puede reconocer con ese nombre, esos tres nombres puede tener. Eh, lo asociamos a una corriente alterna porque esto es equivalente a el valor que se puede obtener de una señal en corriente continua y que va a producir esta señal de corriente continua la misma potencia media o la misma disipación de calor si es sobre una resistencia y que en ese caso va a corresponder al valor efectivo. Es decir, yo tengo una señal sinusoidal y el valor efectivo de esta señal sinusoidal va a disipar una cierta cantidad de calor que va a ser equivalente entonces al valor que disipa una resistencia aplicándole el mismo nivel de voltaje en corriente continua. Y nos vamos a dar cuenta entonces de que la señal en corriente alterna tiene un valor máximo, tiene un valor pico un poco mayor que este valor RMS. Tal es así que el valor RMS es el 70,7% del voltaje máximo y el 70,7% corresponde a tomar el valor máximo y dividirlo por raíz de 2. Entonces, nosotros podemos decir que este en términos de valores, o si quieren, voltaje, porque las corrientes hacen exactamente lo mismo. La relación entonces entre voltaje efectivo y voltaje máximo es la raíz de 2. Lo mismo sucede en el caso de la corriente. La relación entre voltaje efectivo, entre corriente efectiva y corriente máxima es la raíz de 2. Es decir, para poder calcular corriente o voltaje efectivo, divido el voltaje máximo por raíz de 2. Si conozco el voltaje efectivo y quiero calcular voltaje máximo, multiplico por la raíz de 2. Así de sencillo. ¿Ya? Entonces, nuestros equipos eléctricos utilizan los valores efectivos. O sea, la energía útil es la energía que corresponde a los valores efectivos, no a los valores máximos. Y por lo tanto aquí tenemos esos dos valores que vamos a ir, vamos a ir estudiando, vamos a ir utilizándolos cada cierto tiempo. El otro concepto que tengo que comentarles es el concepto de fasor. El fasor se puede representar como un número complejo que tiene una magnitud y tiene un ángulo. ¿Ya? Ese ángulo va a corresponder a la fase o al ángulo de fase, el ángulo de fase inicial que tiene la señal sinusoidal que acabamos de ver. El fasor nos permite hacer una transformación desde el dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. ¿Ya? Y a ver si esto es lo que quería mostrar. Entonces, acá tengo un, llamémosle voltaje o valor máximo, como quieran llamarle por ahora. Un voltaje en el dominio del tiempo, voltaje máximo por el seno de omega t más menos beta, y aquí tenemos el ángulo de fase inicial. Entonces, eso lo podemos escribir en términos de voltaje igual a un voltaje máximo con un ángulo de más menos beta, en donde este ángulo corresponde entonces a este ángulo de fase inicial. Como les decía antes, esta forma B de t, B máximo seno, con la función senoidal, es lo que nosotros denominamos en el dominio del tiempo, y esta otra valor máximo, o voltaje máximo con el ángulo más menos beta, es el dominio de la frecuencia. Esto que está acá, el voltaje máximo ángulo más menos beta, es lo que nosotros vamos a denominar un fasor. ¿Qué es un fasor? Dicho en forma, palabras muy simples, un fasor es un vector, como que ustedes conocen, un vector, pero que está en movimiento, ¿ya? Está permanentemente en movimiento a una velocidad constante. Y la velocidad constante del movimiento corresponde al valor de omega, ¿ya? Esa es la velocidad a la que gira este fasor. Creo que tengo por aquí está lo mismo desde el punto de vista de la corriente. No sé si tenía... no. Un segundo para que entendamos qué es un fasor. Debo tener por aquí.
sé si se alcanza a ver, voy a sacar esto de aquí. Ahí. No sé si lo alcanzan a ver aquí. Si ustedes se fijan, aquí hay tres vectores, ¿ya?, de distintos colores. Hay uno azul, uno, no sé, morado, no sé cómo se llama ese color, y uno rojo, y que están girando permanentemente, y los tres giran a la misma velocidad. La velocidad de giro es omega, ¿ya? Entonces, como están girando permanentemente, entonces al girar van generando esta función sinusoidal que se ve acá. Cada fasor genera una señal sinusoidal y genera distinto porque cruzan, imagínense, este es el eje X, el eje 0, cruzan este eje a distintos instantes de tiempo. En este caso están relacionadas con este eje, porque este es el cruce por cero para los efectos de la señal que está mirada ahí arriba. Pero si ustedes se fijan, los fasores están girando, o cada uno de los vectores, está girando siempre a la misma velocidad. Por lo tanto, no se genera ningún movimiento entre ellos, ¿ya? No hay uno que pase más rápido y adelante al otro, o el tercero que vaya mucho más lento y los otros lo alcancen y lo sobrepasen, ¿ya? Sino que los tres deben girar a la misma velocidad para poder compararlo. Bueno, esto es lo que sucede en electricidad, que lo que nosotros tenemos y con lo que trabajamos habitualmente es con fasores. ¿Por qué? Porque son vectores que están en movimiento debido a la forma en que se genera la corriente eléctrica, ¿ya? La corriente eléctrica se genera a través del movimiento de generadores y entonces ese movimiento de generadores se puede representar sobre la base de fasores. Entonces, este es un fasor. Y aquí el B máximo más menos ángulo más menos beta o I máximo ángulo más menos beta está representando un fasor de voltaje y un fasor de corriente. Bueno, dicho eso, entonces también podemos decir que aquí, que dado que yo puedo tener más de una señal y cada una de ellas puede ser un fasor, entonces yo puedo distinguir algunas características de estas señales entre sí. Y una de las cosas que yo puedo decir es que dos señales van a estar en fase si sus ángulos de fase inicial son iguales. Es decir, el ángulo que tiene el S más menos beta son iguales en el caso de las dos señales. Y entonces ahí hablamos de que están en fase. Ahora, si los ángulos de fase inicial de dos señales son distintos, entonces nosotros podemos poder hablar de que están desfasadas. Por ejemplo, en este caso, aquí hay dos señales, una señal en rojo y una señal en azul, y el ángulo de fase inicial que están representando aquí son 0 grados cada una, porque tengo un eje de referencia, y hay 0 grados respecto a ese eje de referencia, y en ambos casos sucede lo mismo. Entonces aquí yo puedo decir que estas dos señales están en fase. Eso significa que las dos señales van a hacer el cruce por cero al mismo tiempo. Una va a tener un valor máximo distinto de la otra, pero nuevamente van a pasar del semiciclo positivo al semiciclo negativo en el mismo instante de tiempo y van a volver a hacer el cruce por cero para el siguiente ciclo en el mismo instante de tiempo. Y así va a ser eternamente, o mientras dure el análisis que hagamos nosotros, ¿ya? Entonces, estas dos señales están en fase, aun cuando las magnitudes sean distintas, pero las señales están en fase. Una forma de ver señales en desfase son estas acá, por ejemplo. Una señal está aquí en ángulo cero respecto de un eje de referencia cualquiera. En cambio, la otra está a 90 grados respecto del eje X. ¿Ya? Entonces, estas señales están desfasadas. Y yo puedo saber cuál es el desfase que hay entre ellas porque puedo medir el ángulo relativo entre ellas. En el primer caso, el ángulo relativo es cero y por lo tanto no hay desfase. En cambio, sí, aquí hay un ángulo relativo. Entonces, esto va a estar permanentemente girando, pero este ángulo no va a cambiar, así como les mostraba en la imagen anterior. Los ángulos entre ellos no cambian. Entonces, pero sí, aquí yo puedo decir que estas están desfasadas. Y en cuanto están desfasadas en el ángulo relativo entre ellas, en este caso en 90 grados. Es decir, esta representaría a una señal cosinusoidal y esta representaría una señal sinusoidal. ¿Okay? Entonces, aquí hay una diferencia de 90 grados entre
el cruce por cero de una señal y el cruce por cero de la siguiente. ¿Ya? O la del paso del semiciclo positivo al semiciclo negativo de una señal y la otra. ¿Ya? Esta diferencia angular que está aquí, en electricidad a veces usamos ángulo, usamos tiempo, somos un poco desordenados en ese aspecto, pero para efectos nuestros representa lo mismo. O sea, aquí yo tengo 90 grados de diferencia entre el paso del semiciclo positivo al negativo, tanto para la señal roja como azul. O el cruce por cero también es 90 grados de diferencia entre uno y otro. Entonces ahí tenemos dos señales que están desfasadas. Ahora, como las señales pueden estar desfasadas o pueden estar en fase, entonces nosotros lo que hacemos también es definir la condición de adelanto o de atraso de una señal respecto de otra. Supongamos que tenemos tres señales que en el dominio del tiempo están aquí, señal B1, B2 y B3. Entonces yo puedo decir que, y que el ángulo de fase de 1, el ángulo de fase inicial de la señal B3 es alfa, B2 tiene un ángulo de fase inicial de 0, porque justo cruzó por 0 acá, y B1 tiene un ángulo de fase inicial de beta, porque cruzó por 0 acá, menos beta. Entonces, yo puedo decir que para efectos de análisis, de hacer esta condición de atraso de adelanto, puedo decir que la señal B3 está adelantada respecto de B2 porque, digámoslo de esta manera, inició su ciclo antes que B2, y la señal B2 está adelantada respecto de B1 porque inició su ciclo antes que B1. Y por lo tanto también puedo decir que B3 está adelantada respecto de B1. ¿Y por qué podemos decir eso? Porque las señales hacen el cruce por cero o inician su ciclo antes que las otras. La otra forma que puedo decir lo mismo es parándome en la señal B2 y digo B3 está adelantada respecto de B2 porque partió su ciclo antes, pero B2, perdón, dije B3 está adelantada respecto de B2 y B1 está atrasada respecto de B2 porque su ciclo parte después. O bien, si me paro en B1, yo puedo decir que B1 está atrasada respecto de B3 y atrasada respecto de B2. O sea, hay varias formas de mirar lo mismo. La otra forma que mencionábamos entonces es expresar esto en términos de este diagrama, que es el diagrama de los fasores, y como es diagrama de fasores, le vamos a denominar diagrama fasorial. ¿Qué significa este diagrama fasorial? Entonces, como B3 tiene un ángulo de fase inicial positivo, alfa, entonces aquí yo dibujo B3 con una cierta magnitud y con un ángulo alfa. B2 no tiene ángulo de fase inicial porque se inició el cruce por cero justo en el instante que empezamos a estudiar la señal, o en cero. Entonces B2 no tiene ángulo de fase, o su ángulo de fase inicial es cero, como quieran. Y B1, que sería la señal en azul, tiene un ángulo de fase inicial beta, pero como partió después, entonces es menos beta. Y aquí estaría el beta con un ángulo negativo. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a denominar el diagrama fasorial. La característica del diagrama fasorial es que está girando permanentemente a una velocidad omega y en sentido antihorario. Y por lo tanto, este ojito lo que está haciendo es mirar, es como si hubiésemos sacado una fotografía, una instantánea, en un momento preciso, y vemos que B3 pasó primero por respecto a este eje, luego, respecto de este eje, va a pasar B2 y posteriormente va a pasar B1. Entonces yo puedo decir que respecto de B1, B3 y B2 están adelantados respecto de B1, o bien puedo decir que si me paro en B2, B3 está adelantado respecto de B2, eh, pero B1 está atrasado respecto de B2, porque pasa posteriormente. O bien puedo decir que B1 está atrasado respecto de B3 y atrasado respecto de B2. Ahora, lo otro que podemos medir es en cuánto está el adelanto, en cuánto está el atraso. B3 adelanta en alfa a B2. B2 adelanta en beta a B1. O puedo decir que B2 está atrasado en alfa respecto de
B3. O puede ser que B1 está atrasado en alfa más beta respecto de B3. O B3 adelanta a B1 en alfa más beta. Hay distintas combinaciones para decir exactamente lo mismo. Entonces, siempre vamos a estar hablando de esto. ¿Quién adelanta a una señal? ¿Quién atrasa a otra señal? Dudas, consultas. Profe, Dígame. la frecuencia que tenga el voltaje o la señal va a depender de la fuente. Eh, sí, depende de la fuente, si es que la fuente permite cambios de frecuencia. En nuestro caso, en nuestro país, las fuentes son todas las centrales generadoras de electricidad. Y en nuestro país, en Chile, la frecuencia para todas es de 50 ciclos por segundo. O sea, nosotros en nuestro país no tenemos frecuencias distintas, tenemos una sola frecuencia de 50 ciclos por segundo. Y de hecho está regulada por ley. Hay una ley que indica cuál debe ser los valores de frecuencia independientemente de las magnitudes de energía que se generen. Y la ley establece 5 casos distintos, pero en general, si mal no recuerdo, entre el 96, creo que el porcentaje mínimo del tiempo de medición, entre el 96 y el 99% del tiempo de medición, la frecuencia debe estar entre 49,8 y 50,2 ciclos. O sea, se acepta 0,2 ciclos, bien digo, 0,2 ciclos de diferencia respecto a los 50. Esto porque son máquinas, y las máquinas pueden tener algunos pequeños errores, pero ese pequeño error es de 0,2, no es más que eso. Mm. Incluso la ley está, el decreto supremo 327, ahí está indicado cuáles son las características, pero tenemos una sola. Ahora, respondiendo un poco más a la pregunta también, eh, en los laboratorios de electricidad, nosotros tenemos lo que se denomina los generadores de frecuencia, o bien existen algunos casos en los cuales las fuentes nosotros podemos regular la frecuencia. Pero si ustedes conectan su computador a cualquier enchufe dentro de su casa, o van a la casa de un amigo, o a la casa de algún otro familiar y vuelven a conectarse, eh, el voltaje que van a tener en cualquiera de esos enchufes tiene que ser del orden de los 220 volts, más o menos un 7,5%, que es lo que dice la ley. Y en el caso de la frecuencia va a tener 50 ciclos más o menos 0,2. Si se pudiese medir eso. Extraordinariamente puede haber un valor un poquito distinto, pero eso en cuanto a tiempo es muy, muy poco tiempo. Pero las máximas variaciones que acepta la ley de frecuencia es un ciclo por arriba y un ciclo por abajo. O sea, puede llegar a 51 y puede llegar a 49. Más que eso no se permite. Por ley no se permite. Y las compañías generadoras saben eso. ¿Ya? Y por lo tanto se está midiendo cada cierto tiempo, se debe medir una serie de parámetros eléctricos y debe dar la certeza que están dentro de los 50 ciclos. No sé si contesto a la pregunta con eso. Sí, profe, muchas gracias. Ok. Y que varíe eso puede hacer que un equipo falle o algo así? Claro, claro, lo que pasa es que si los cambios de frecuencia son muy grandes, los equipos pueden tener un comportamiento, eh, digamos, distinto al por el cual fue diseñado. Lo vamos a ver más adelante. Más adelante vamos a ver qué va a pasar si cambiamos la frecuencia. Y de hecho vamos a hacer ejercicios donde vamos a cambiar la frecuencia. Pero dentro de la realidad, eh, nosotros en nuestro país tenemos 50 ciclos en todo el país. Y en algunas faenas típicamente mineras, por ejemplo, y no sé si en alguna industria muy especial, puede haber una máquina, algún tipo de maquinaria que trabaje con una frecuencia distinta, pero esa frecuencia distinta se asigna a esa máquina, no. Es decir, esa frecuencia no debe entrar a la red donde existan otras máquinas que están
asociada a los 50 ciclos. Mire, de hecho, había ahora que me preguntan por la frecuencia, me acordé también de que hace varios años, probablemente sus papás les pueden comentar esto, a lo mejor vivieron esto. Hubo un periodo en el cual nuestro país tuvo digamos, un estándar financiero bastante bueno, que le permitió a mucha gente salir del país, particularmente se iba a Estados Unidos, a Florida, iban entre ir a ver Fantasilandia y comprar. Pero habían dos problemas. Un primer problema era que los equipos que se compraban allá, y particularmente para el que no sabía, en general venía para 110 volts y nosotros tenemos 220. ¿Ya? Y a lo mejor ustedes han escuchado un chiste de Coco Legrand que se refería a eso. ¿Ya? Pero el chiste era mucho más grave que eso, que lo que cuenta Coco Legrand en algunos de sus shows. Decía, se compra ya un equipo y llega a Chile y se da cuenta que el enchufe no le hace porque el enchufe de allá o el nivel de voltaje en algunas partes en Estados Unidos eran 110 volts y aquí hay 220. Entonces, ¿qué había que hacer? Había que salir a comprar un transformador que transformara de 220 a 110 para poder usar el equipo. Pero además había otro problema, que algunos equipos venían diseñados para 60 ciclos, 60 Hz, y aquí en Chile tenemos 50. Y eso ya era mucho más problema, porque no era tan fácil encontrar esa transformación de frecuencia de 50 o de 60 a 50 o de 50 a 60 para que el equipo entendiera de que estaba funcionando a una frecuencia de 60 Hz. ¿Ya? Y si uno tenía la suerte de volver y decirle allá al vendedor, oye, pero es que no me sirvió, el vendedor no le iba a hablar más en castellano, le iba a hablar en un inglés medio extraño y que al final iba a ser muy difícil volver a utilizar el equipo. Entonces fue todo un desastre, particularmente los primeros computadores que llegaban aquí a 60 Hz, había que prácticamente no servían. O sea, si uno no hacía un cambio de frecuencia, no solo el voltaje era muy fácil de solucionarlo, pero un cambio de frecuencia era bastante más complicado. Y eso, digamos, es una realidad, fue una realidad en nuestro país. Tal es así que posteriormente los equipos hicieron los fabricantes de equipos que se vendían en Estados Unidos particularmente, eh, traían un par de interruptores en la parte posterior de los equipos, y tal vez si ustedes tienen acceso a algún equipo bastante antiguo, estoy hablando de unos 30, 40 años probablemente, en la parte posterior habían dos pequeños interruptores, en donde uno decía 50 y 60 ciclos, entonces uno movía ese interruptorcito y lo dejaba para 50 o 60 ciclos, y era más universal, y lo mismo para el voltaje. ¿Ya? Había otro que decía 110, 220. Entonces el equipo era como más estandarizado para lugares donde habían 110 volt y 60 Hz, o lugares donde habían 220 volt y 50 ciclos, como en nuestro país. Así que le pueden preguntar a su papá o tal vez a sus abuelos, si son jóvenes sus abuelos, es probable que sepan de esta historia, o está la historia por ahí de Coco Legrand, se reía acerca de que el enchufe no le hacía. ¿Ya? Como les digo, eso fue una realidad. Y eso tiene que ver un poco con este ómega, tiene que ver con este ómega, que es la velocidad a la que giran estos fasores. ¿Ya? En nuestro país, este ómega está relacionado con los 50 ciclos, por lo tanto, la velocidad de giro, que es la velocidad de giro con la que giran los equipos cuando se genera la electricidad, entonces está asociado a los 50 ciclos. ¿Ya? Eh, lo otro que se me estaba escapando, y a propósito de esto, imagínense que estas tres fasores es como que si ustedes tomen una rueda de bicicleta y pinten de colores distintos tres rayos y la hacen girar. Entonces, los tres fasores o esos tres rayos pintados van a girar los tres a la misma velocidad. Y la única forma que tenemos de poder comparar y poder decir que B3 adelanta a B2 y que B2 adelanta a B1, lo que estoy diciendo yo acá, comparando, es cuando las velocidades de los tres fasores es igual. Es decir, no podemos compararlo si B3 va a un omega 1, digamos, B2 va a un omega 2 y B1 va a un omega 3. Ahí no son comparables.
Ahí simplemente no podemos compararlo. Ahí sí que es un desastre. Entonces la única forma es que la velocidad a la que giran sea la misma para los tres fasores y no otra, tal como les mostraba yo en el monito anterior, en el movimiento anterior. Entonces, una forma fácil de visualizar es una rueda de bicicleta. Entonces, si ustedes ponen dos ruedas de bicicleta y una la hacen girar a una velocidad y la otra a una velocidad diferente, simplemente no se pueden comparar porque ahí avanzan, atrasan, ahí no es comparable. Me imagino que eso lo vieron cuando estuvieron en alguna parte en matemáticas, estudiaron las fundaciones sinusoidales, probable que le hayan dicho lo mismo. ¿Ya? Son comparables las señales si la velocidad angular es la misma. Si no, no. Bien, ¿alguna otra consulta? ¿Algo más que aclarar? Yo no, profe. Ya. No sé si el resto, alguien más del resto. Nada por mi parte, profe. Ya. Ok, seguimos entonces. Vamos a pasar ahora entonces a conocer cómo responden cada uno de los elementos pasivos, es decir, resistencia, inductancia y capacitancia, cuando le aplicamos una corriente alterna. Para ello, vamos a decir que siempre en un circuito eléctrico van a existir al menos uno de estos tres elementos y particularmente cuando trabajamos con corriente alterna, de alguna manera van a aparecer los tres. Y los tres elementos pasivos ya los vimos al principio de esta asignatura: resistencia, inductancia y capacitancia. Ahora, cuando nosotros le aplicamos una señal eléctrica a un elemento, este siempre va a responder de alguna manera. Es decir, este cuadrito es bastante decidor y es muy sencillo además. Fíjense, tenemos una señal de entrada, tenemos uno o más elementos pasivos y dependiendo de la señal de entrada, este elemento pasivo o elementos pasivos, conjunto de elementos pasivos, va a entregarnos una señal de respuesta. Si la señal de entrada es un voltaje, el elemento pasivo va a responder con una corriente. Siempre va a ser así. Si la señal de entrada es una corriente, el elemento pasivo va a responder con un voltaje. Es decir, lo que nosotros vamos a intentar buscar ahora es cuál va a ser la respuesta, corriente o voltaje, de un elemento pasivo ante una entrada, voltaje o corriente. ¿Ya? En otras palabras, lo que vamos a tratar de relacionar va a ser corriente, voltaje, elemento pasivo. ¿Ya? Cualquiera que sea la entrada. Fíjense que siempre la relación va a ser corriente, voltaje con el elemento pasivo. Bien. Eso es lo que vamos a ver. Entonces, partimos. Respuesta de la resistencia a corrientes alternas. Tenemos una resistencia aquí, a la cual le vamos a aplicar una corriente que va a tener la forma I coseno de omega t más beta. Y entonces nosotros sabemos que como les vamos a aplicar una corriente, el elemento va a responder con un voltaje, de acuerdo a la gráfica anterior. Ahora, ¿cómo es la relación voltaje en la resistencia? Por eso es de su R, voltaje y la resistencia. El valor de la resistencia y la corriente. Bueno, esa relación está dada por la ley de Ohm. No sé si se acordaban de la ley de Ohm. Voltaje y la resistencia va a ser igual al producto entre la resistencia, el valor de la resistencia, por la corriente. Y esta corriente va a tener la forma I coseno omega t más beta. ¿De acuerdo? Esto es la ley de Ohm. Entonces, si reemplazamos esta I por esta expresión, I coseno, I mayúscula, o I máxima, coseno omega t más beta, entonces el voltaje va a estar representado también en términos de función sinusoidal, o de función en el dominio del tiempo, va a estar dada por R, por el I máximo, por el coseno omega t más beta. Y si yo comparo ahora esta respuesta, que es el voltaje, que es RI coseno omega t más beta, y la corriente, que es I coseno omega t más beta, nos vamos a dar cuenta que la respuesta tiene la misma forma de onda que la señal excitatriz, que en este caso es la corriente. Tiene la misma forma de onda.
¿Se fijan? Una es coseno omega t más beta y la otra también es coseno omega t más beta. No hay ninguna diferencia entre las dos. Por lo tanto, el ángulo de fase inicial va a ser el mismo para ambos casos, ¿ya? Porque este no cambió, a pesar de ser muy general aquí, este no cambió, ¿ya? Y si no cambian, entonces, y si el ángulo de fase inicial es el mismo, entonces lo que nosotros podemos decir es que estas señales están en fase, ¿ya? Es decir, nosotros podemos graficar la señal de corriente, que estaría aquí en rojo, no, perdón, en azul la señal de corriente, estaba leyendo mal, y el voltaje que está acá lo podemos graficar aquí en la señal de color rojo, ¿ya? En el dominio del tiempo. Entonces, fíjense que ambas cruzan por cero al mismo tiempo, ambas pasan del semiciclo positivo al semiciclo negativo al mismo tiempo, y ambas vuelven a cruzar, hacer el cruce por cero en el mismo instante de tiempo. Ambas tienen el mismo ciclo, ¿ya? Ambas tienen el mismo periodo, o sea, la duración de un ciclo es exactamente el mismo para las dos señales, ¿ya? Y no hay ninguna diferencia entre los argumentos de una función y de la otra. La única diferencia entre ellas es el R por I, ¿ya? Esa es la única diferencia entre ellas. Pero ahora, fíjense que si R vale 1, las dos señales van a ser exactamente iguales. Si R es mayor que 1, entonces el voltaje va a ser mayor que la corriente. Y si R está entre 0 y 1, el voltaje va a ser menor que la corriente. Pero eso son diferencias producto del valor de la resistencia, nada más. Y por lo tanto, como les comentaba, podemos decir entonces que tanto el voltaje como la corriente, que tienen la misma forma de onda, tienen por lo tanto los mismos ángulos de fase inicial. Y por último podemos decir entonces que están en fase. Aquí tenemos entonces el diagrama temporal. Y desde el punto de vista de los fasores, podemos dibujarlo de esta manera. Tengo un eje cualquiera, unos ejes de referencia, y tengo mis dos fasores que están girando a una velocidad omega. Entonces, la corriente tiene un ángulo de fase inicial beta y el voltaje va a tener un ángulo inicial beta. Por lo tanto, va como una montada en la otra señal, y por lo tanto siempre van a estar las dos girando en la misma condición, ¿ya? Nunca se van a separar, debido a que tienen el mismo ángulo de fase inicial. Esta condición, entonces, es la que nosotros conocemos como que van en fase, ¿ya? Por lo tanto, la conclusión que podemos decir aquí es que cuando le aplicamos una corriente alterna a una resistencia, entonces esta va a responder con un voltaje que va a estar en fase con esa corriente. Esa es la conclusión que podemos sacar de aquí. Segundo caso, la respuesta de una inductancia a las corrientes alternas. Igual que en el caso anterior, vamos a aplicar una corriente alterna, pero ahora una inductancia. Como aplicamos una corriente al elemento pasivo, entonces este elemento pasivo va a responder con un voltaje. Le vamos a llamar V sub L. Este V sub L va a estar dado por esta señal, por esta forma, digamos. V sub L es igual a L por dIA de t, en donde este dIA de t es una ecuación diferencial, ¿no es cierto? Y si entonces esta I del dI a dt es esta forma de onda, I coseno omega t más beta, entonces esta diferencial la podemos calcular, ¿no es cierto? ¿Cuál es la derivada de una función coseno omega t más beta? ¿Se acuerdan de eso? Ustedes son expertos matemáticos, me han dicho. La derivada del coseno. Menos seno. Sería seno de, o Menos sea, seno, sí, omega por, sí, claro, omega por menos seno. claro. Y además la derivada del argumento, ¿no es cierto? Queda una forma, no, la escribí aquí. ¿Por qué no la escribí aquí? La saqué de aquí. Queda de una forma omega L, porque este L es constante, ¿no es cierto? Omega, por la derivada del argumento, omega L, por esta corriente máxima,
por el menos seno de omega t más beta, ¿no es cierto? Pero si yo quisiera compararlas, una señal sería en términos de coseno y la otra en términos de seno, no son directamente comparables. Entonces lo que se hace aquí es eh, transformar la función senoidal en una función coseno para poder compararla. Y al hacer esa transformación de menos seno a coseno, nos damos cuenta que el argumento de la función, en este caso coseno, eh, se diferencia del argumento original en más 90 grados. Es decir, me queda que el voltaje en la bobina es omega por L y por I por el coseno omega t más beta, hasta ahí es lo mismo que el caso anterior, pero ahora más 90 grados. Eso significa entonces que el voltaje se está diferenciando en 90 grados respecto de la corriente, ¿ya? Al mirarlo en los argumentos de la función. Ahora, ¿qué hace que este voltaje se diferencie en 90 grados respecto de la corriente? Si lo miramos en términos, nosotros le llamamos a ese efecto XL. Ese XL le denominamos reactancia inductiva. Es un efecto que produce una bobina como de oposición a la circulación de la corriente, es decir, muy parecido a lo que hace la resistencia. La resistencia trata de que la corriente no pase. A mayor resistencia, más impide el paso de la corriente. Esto es como si ustedes tienen una llave de agua corriendo y la empiezan a cerrar, van a ver que el flujo de agua empieza a disminuir. ¿Y por qué empieza a disminuir? Porque la llave está oponiendo más resistencia al paso de la corriente, ¿ya? Eso es lo que hace una resistencia pura. Y por lo tanto, si yo cierro por completo la llave, es como si fuese una resistencia infinita que el flujo de agua no la puede superar y por lo tanto no hay más circulación de agua. Eso es el equivalente que habitualmente uno encuentra en electricidad. Aquí sucede un fenómeno relativamente similar porque no es exactamente igual, ¿ya? Pero como es relativamente similar, y para no ponerle resistencia se le puso reactancia. Y además para saber que proviene de una bobina o de una inductancia se le puso un apellido, inductiva, ¿ya? Entonces, esta relación XL se denomina reactancia inductiva, que corresponde al efecto que produce la bobina como de oposición a la circulación de la corriente. Esta reactancia inductiva, como es muy equivalente a una resistencia, también se mide en ohm, al igual que la resistencia. Pero depende de omega, de la velocidad angular, y depende de la inductancia de la bobina, del este L que está aquí, omega L. Y recordemos que omega es 2πf, por lo tanto omega depende de la frecuencia en ciclos por segundo o en hertz que nosotros tengamos. ¿De dónde sale este XL? Si nosotros analizamos esta forma, omega L por I, olvidémonos del argumento. Aquí tengo corriente y aquí tengo voltaje. Nosotros sabemos que en la ley de Ohm, voltaje es resistencia por corriente, ¿no es cierto? Por lo tanto, omega L debe corresponder a un equivalente a resistencia. De ahí sale este XL, ¿ya? En vez de escribir omega L, escribimos XL. Entonces, el XL se denomina reactancia inductiva. Es igual a omega L o bien 2πfL y se mide en ohm. Pero además, como genera una diferencia angular de 90 grados, entonces, mirado desde el punto de vista de los fasores, podemos decir que aquí tengo la corriente y se separa 90 grados positivos, estos 90 grados positivos, se separa el voltaje respecto de la corriente. Y si esto lo dibujamos ahora, fíjense que este ángulo beta aquí, de la corriente, es el mismo ángulo beta que se produce aquí entre el voltaje de la bobina y el otro eje de estos ejes cualquiera, ¿ya? Por lo tanto, si yo hago el beta igual 0, o le pego aquí un martillazo y esto baja, esto también se va a girar aquí en beta y va a quedar perfectamente ubicado dentro de este ángulo, de este eje. Entonces yo puedo decir de que este voltaje es imaginario, ¿ya? Y de aquí entonces aparecen los números complejos. Entonces este voltaje que va a aparecer en la bobina va a estar dado por el XL, o sea, por este efecto de oposición a la circulación de corriente,
y por la corriente, pero este voltaje es imaginario. Ahora, nosotros en electricidad al valor imaginario no le llamamos I, porque I le llamamos a la corriente. ¿Ya? Entonces, esta es la corriente, y por lo tanto, para diferenciar la corriente del valor imaginario, el valor imaginario lo denominamos J. ¿Ya? Entonces, el J nos indica que este es un valor imaginario, ¿ya? Y que la I es la corriente que estamos introduciendo al circuito, ¿ya? Para hacer las diferencias. Entonces, estos fasores van a estar girando a una velocidad omega, ¿ya? Siempre van a girar en sentido antihorario, y si los miramos, entonces vamos a decir que el voltaje pasa antes que la corriente frente a este ojito. ¿Ya? Recordemos que esto está girando continuamente, entonces yo veo pasar primero el voltaje y luego veo pasar a la corriente. ¿Cuál es la diferencia angular entre ellos? Los 90 grados que él me indica acá. Estos 90 grados están aquí. Entonces aquí yo puedo decir que el voltaje adelanta la corriente, ¿no es cierto? O bien puedo decir que la corriente atrasa al voltaje. ¿Por qué atrasa? Porque pasa después de, por el mismo punto de observación. ¿Ya? Y eso es lo que sucede entonces en una bobina. En otras palabras, cuando nosotros aplicamos una corriente alterna a una bobina o a una inductancia, entonces el voltaje que se produce por aplicar la corriente, ese voltaje adelanta a la corriente en 90 grados. ¿Ya? Esa es la conclusión que podemos sacar en este caso. ¿Se entiende? ¿Está medianamente claro? Bueno, no hay respuestas. Sigamos. El último Sí, elemento, profe, no hay problema. ya, perfecto. El último elemento es la capacitancia. El último de los tres elementos es la capacitancia. Entonces, al igual que en los dos casos anteriores, vamos a aplicar una corriente de la forma I coseno omega t más beta a un condensador ahora, y obviamente el condensador va a responder con un voltaje de condensador, V sub C. La relación entre voltaje y corriente en un condensador, como la vimos al principio de esta asignatura, es una ecuación diferencial a través de una integral. Entonces vamos a tener aquí que el voltaje del condensador va a estar dado por 1 sobre C por la integral de I de t. ¿Ya? Si integramos una función coseno, la integral es una función seno, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener aquí la corriente, y aquí en rojo se ha dibujado el voltaje. No importa que las magnitudes no interesan tanto. Lo que interesa es que este voltaje va a estar dado por esta expresión, I dividido por omega C, por el coseno omega t más beta. Hasta ahí los dos argumentos son iguales, pero ahora menos 90. Recuerden que queda una función seno al integrar, y esa función seno, al pasarla a función coseno, para poder comparar las dos funciones, nos aparece aquí un signo menos, un menos 90 grados, ¿ya? Que se agrega al argumento. Entonces, fíjense que este I coseno omega t más beta más 90 es parte de la corriente, y aquí hay un elemento que es 1 partido por omega c. Si este es un voltaje, recordemos que la relación voltaje y corriente en la ley de Ohm es R por I, entonces este 1 partido por omega c tiene que ser equivalente a una resistencia. Entonces, podemos definir de la misma manera que en el caso anterior, de la bobina. En un condensador, cuando se le aplica una corriente alterna, entonces el condensador aparece un efecto de oposición a la circulación de esa corriente, que la vamos a denominar ahora reactancia capacitiva. ¿Ya? Capacitiva porque proviene de un condensador o de una capacitancia. Y reactancia porque es como el equivalente a la resistencia, al igual que el caso anterior. Esta también se va a medir en ohm y también depende de la frecuencia angular. Entonces, fíjense como ahora aparece un 1 partido por omega c, entonces ese 1 dividido por omega c va a ser entonces la reactancia capacitiva. La reactancia capacitiva entonces va a depender del omega, o bien va a depender de la frecuencia, pero aquí es inversamente proporcional. 1 sobre omega c o 1 sobre 2 pi fc. Se mide en ohm. Entonces, mirado desde el punto de vista de los fasores, ahora podemos dibujar un fasor.
voltaje en el condensador, pero ahora está trazado, ¿ya?, en menos 90 grados respecto de la corriente, ¿ya? Y este voltaje, si eliminamos los betas, o sea, hacemos los betas igual a cero, entonces lo podemos considerar como es un voltaje imaginario, pero con signo menos, ¿ya? En donde aquí puedo decir que la corriente adelanta el voltaje en 90 grados, o bien puedo decir que el voltaje atrasa a la corriente, o está atrasado respecto de la corriente en 90 grados. Y ahí tenemos los tres elementos. Ahora, si nosotros hiciéramos el ejercicio de aplicar un voltaje ahora a cada uno de los elementos y no una corriente como lo hicimos, vamos a encontrar estos gráficos de aquí. Es decir, el fenómeno se repite. Entonces, fíjense que acá la corriente está en el eje cero, porque es la corriente la que estamos, la que nosotros conocemos y la que podemos manipular, ¿ya? Y la respuesta es el voltaje. Y en este otro caso, en esta otra columna, lo que tenemos es que la entrada es un voltaje, por eso es que el voltaje lo ponemos en el eje, ¿ya? Y vemos cómo se comporta la corriente, que va a ser la respuesta. En el caso de la resistencia, fíjense que el efecto es exactamente el mismo. En cualquiera de los dos casos, tanto voltaje como corriente siguen estando en fase, ya sea que se excite la resistencia con una corriente o con un voltaje. Entonces siguen estando en fase. Fíjense en el caso de la inductancia. En el caso de la inductancia, si yo giro este diagrama fasorial, lo giro en 90 grados, obtengo este de acá, ¿ya? El del primer caso, ¿ya? Por lo tanto, en ambos casos, en ambos gráficos puedo decir exactamente lo mismo. El voltaje adelanta la corriente. En ambos casos el voltaje adelanta la corriente, o también puedo decir que en ambos casos la corriente atrasa el voltaje. Y fíjense lo que sucede en la capacitancia, exactamente lo mismo. Si yo giro una gráfica respecto de la otra, en 90 grados obtengo la otra gráfica. Y también si leo aquí, puedo decir que la corriente adelanta el voltaje, o bien el voltaje atrasa la corriente, en los dos casos. En definitiva, lo que podemos decir es que en una resistencia, cuando a una resistencia se le aplica una corriente alterna, ya sea corriente o voltaje, tanto voltajes como corrientes van a ir en fase. En una inductancia, cuando le aplicamos una corriente alterna, ya sea esta de voltaje o de corriente, la corriente alterna, entonces podemos decir que siempre el voltaje adelanta la corriente, o que la corriente atrasa el voltaje. Quiero hacer énfasis en esto porque hace muchos años, en rigor cuando nosotros estudiábamos antes, siempre se hablaba de que el voltaje adelantaba la corriente. Todo se medía respecto de la corriente. Textos nuevos, los últimos textos que han aparecido, han cambiado esa situación y lo miran respecto del voltaje, miran la corriente respecto del voltaje, ¿ya? Y en este caso, en el caso de una inductancia, una corriente atrasa al voltaje. Yo me acostumbré más a que el voltaje adelanta la corriente. Y en el caso de una capacitancia, entonces el voltaje atrasa la corriente. Fíjense, el comportamiento es similar. Resistencia van en fase, inductancia, voltaje va en adelanto, capacitancia, voltaje va en atraso. Les voy a dar un par de minutos para que ustedes hagan, dibujen y dibújenlo por favor, no le tomen una fotografía, prefiero que lo dibujen, para que les vaya quedando al tiro en la memoria un poco el dibujo, pero ténganlo a mano porque en lo que sigue lo vamos a empezar a usar, ¿ya? Así que les doy un par de minutos para que lo puedan dibujar.
Profe, Dígame. en la resistencia, en la parte donde entra voltaje y sale corriente, ¿está al revés el B con el I o está bien? Sí, sí, pero da lo mismo. Sí, en Ya, ok. rigor, el rojo debe ser voltaje y el azul debe ser corriente. Ya, ya, ok, gracias. Pero para los efectos del resultado da lo mismo.
Bien, nos tomamos un pequeño recreito, chiquillos, jóvenes, a preparar un cafecito por lo menos, ¿Cuánto tiempo, profe? unos Acá, 10 profe. minutos, unos 10 minutos máximo, porque Ok. Ya, perfecto. para que después lo que viene a continuación lo hagamos más continuo. ¿Ya? 10 minutos, son las, según mi reloj, 19:21, a las 7:30. Nos volvemos a encontrar. Voy a parar mientras tanto la grabación, voy a pausar la grabación. Bien, entonces con el cuadrito ese que ustedes dibujaron, les voy a pedir que lo tengan a mano, porque lo que vamos a hacer ahora es que vamos a continuar con el comportamiento de circuitos, pero ahora vamos a hacer combinaciones de los elementos. Entonces, una de las primeras combinaciones que vamos a hacer es el circuito que vamos a denominar circuito RL serie. Eso significa que tenemos una resistencia y una inductancia que están conectadas en serie, y a este circuito le aplicamos una corriente de la forma I coseno de omega t más beta. ¿Por qué le aplicamos una corriente? Porque como el circuito está en serie, nosotros sabemos que en cualquier circuito de serie, según la ley de corrientes de Kirchhoff, la corriente es la misma. Entonces, ya sabemos que la resistencia responde con un voltaje, V sub R le vamos a llamar, y la inductancia también responde con un voltaje V sub L ante esta corriente de excitación. Entonces podemos decir que en el caso de la resistencia, la respuesta de voltaje es I por R, y en el caso de la inductancia, la respuesta V sub L la podemos denominar I por XL. ¿Ya? Esta forma es la que se denomina también en algunos textos la ley de Ohm para corriente alterna, porque estamos ocupando el XL. Y ya sabemos que XL es omega L o 2pi F por L. Entonces, la idea es ver cómo es el comportamiento ahora de este circuito combinado resistencia bobina ante esta excitación de corriente alterna. Entonces, lo que vamos a hacer primero es vamos a analizar el diagrama fasorial. Entonces, para ello, y les voy a ir pidiendo que me vayan ayudando, vamos a fijar la corriente en 0 grados. ¿Ya? Vamos a asumir que este beta es 0. Este beta es 0 para todos los efectos, porque también lo puedo asumir con un ángulo beta, cosas de mover los ejes de referencia, ¿no? No es tanto problema. Entonces, aplicamos la corriente. Entonces, la corriente pasa por una resistencia y la resistencia responde con un voltaje. Entonces, fasorialmente hablando, ¿cómo es el voltaje en la resistencia? Lo tienen ahí en su diagrama. ¿Cómo sería el voltaje de la resistencia respecto de la corriente? ¿Cómo iría? ¿En fase o desfasado? ¿Sería en fase? Sería en fase, perfecto. En fase, que correspondería a la segunda, al primer caso de la segunda columna, ¿ya? Porque estamos excitando con una corriente. Entonces va en fase. Y por lo tanto, fíjense que aquí aparece en fase, ¿ya? En fase con la corriente. ¿Ya? Luego la corriente sigue y se enfrenta a la inductancia y recorre la inductancia. La inductancia dijimos que respondía con un voltaje. ¿Cómo es ese voltaje respecto de la corriente? ¿Cómo va en este diagrama fasorial? Ustedes lo tienen ahí en su diagrama. ¿Cómo debiese dibujar el voltaje respecto de la corriente? El voltaje de la bobina. ¿Sería en 90 grados? Ok, 90 grados positivos, ¿no es cierto? Sí, positivo, claro. Ok. Aquí tenemos entonces aquí dibujado el voltaje de la bobina. Se fijan que lo único que he hecho es analizar cada uno de los elementos por separado, como si fuese análisis de cada uno de los elementos por separado. Pero como es un conjunto, y
como en este ratito que nos dimos de recreo, estoy hablando con mi amigo Kirchhoff. Mi amigo Kirchhoff me dijo, acuérdate que la suma de todos los voltajes tiene que ser igual a 0, o en otras palabras, si tú sumas V sub R y V sub L, te va a dar V, que es el voltaje que está aplicado aquí en los extremos del circuito. Entonces, como me dijo eso mi amigo Kirchhoff, entonces lo que debemos hacer aquí es hacer eso. O sea, tomamos V sub L y V sub R y los sumamos, pero la suma es fasorial. ¿Por qué suma fasorial? Porque aquí tenemos un ángulo de 90 grados entre V sub R y V sub L. ¿Se fijan? En otras palabras, V sub R es un valor real y el V sub L es un valor imaginario. Digamos, en estos ejes de números complejos. ¿Ya? Entonces, la única forma de poder sumarlo esto es hacer a través del método del paralelogramo, como quieran ustedes. Y entonces voy a tener aquí la suma que es B. Este es B. Y por lo tanto, se va a generar un ángulo entre este voltaje y el voltaje de la resistencia, o bien, que lo que es lo mismo, entre la corriente. Hay un ángulo phi, que es el desfase entre el voltaje y la corriente. En otras palabras, entre este voltaje de entrada y esta corriente de entrada, en otras palabras. Eso tomando como si cada uno de estos fuese por separado y hace su aporte por separado. Entonces lo interesante aquí era calcular cuánto vale ese P, voltaje total, y cuánto vale ese ángulo phi. Entonces para ello, nosotros vamos a hacer la suma fasorial de V sub L y V sub R. Como hay un ángulo recto ahí, entonces podemos decir que el voltaje total igual a V sub R más V sub L fasorialmente hablando. Y entonces llamamos a nuestro amigo Pitágoras, y Pitágoras nos va a decir, acuérdense que para calcular este voltaje V es la raíz cuadrada de V sub R cuadrado más V sub L cuadrado. O sea, vamos a aplicar aquí el teorema de Pitágoras. Sin embargo, V sub R es I por R y V sub L es I por XL, en donde la corriente es la misma porque está en un circuito serie. Por lo tanto, esa I la podemos sacar de los cuadrados y la podemos sacar de la raíz. O sea, la podemos separar de la resistencia de la bobina y la podemos sacar de la raíz. Y por lo tanto vamos a tener que el voltaje total, este voltaje total, que aparece en los extremos del circuito, va a estar dado por una I, que es la corriente total, o máxima, en este caso, la corriente máxima que va a circular por aquí, por la raíz cuadrada de R cuadrado más XL cuadrado. ¿Bien? Y como esto tiene que ser la ley de Ohm, o se tiene que parecer a la ley de Ohm, entonces este R cuadrado más XL cuadrado bajo raíz tiene que tener alguna forma de resistencia. Y si la analizamos, la resistencia R tiene unidad de medida en ohm y el XL tiene unidad de medida en ohm. Entonces, al cuadrado de bajo raíz, la unidad de medida de todo el conjunto es de ohm. Y por lo tanto, este es una expresión especial que le vamos a llamar Z o impedancia. La impedancia, entonces, en un circuito de RL serie es la raíz cuadrada de R cuadrado más XL al cuadrado. Y fíjense que si nos abstraemos de la raíz de los cuadrados, es como cuando tuviésemos tenido dos resistencias en serie. Recuerden que las dos resistencias en serie es la suma de la resistencia, y estamos haciendo la suma entre comillas como si fuese una equivalente de serie. Se denomina esta Z impedancia. Es impedancia porque tiene una componente resistiva y tiene una componente reactiva inductiva, de reactancia inductiva. ¿Cómo podemos calcular el ángulo? Bueno, el ángulo lo podemos calcular utilizando el arco tangente de la parte imaginaria dividido por la parte real, ¿no es cierto? Entonces, utilizando esa expresión, arco tangente de la parte imaginaria partido por el real, la parte real, entonces lo que conocemos de la parte imaginaria es V sub L, y lo que conocemos de la parte real es V sub R. ¿Ya? V sub R, V sub L sobre V sub R.
Y por lo tanto, como V sub L es I por XL y V sub R es I por R, entonces la corriente es la misma, la podemos cancelar. Luego, este ángulo phi, en otras palabras, va a ser el arco tangente de XL sobre R. Y fíjense una cosa, XL y R son los parámetros del circuito, lo que vamos a denominar parámetros del circuito. XL depende de L y de omega, aquí está arriba, omega L. Y bueno, R es R. En otras palabras, este ángulo no depende ni del voltaje ni de la corriente. ¿Ya? No depende de ninguno de esos dos temas. Depende de lo que vamos a denominar los parámetros del circuito. ¿Ya? Si bien L es función de la frecuencia que traiga la corriente alterna que le estamos aplicando, pero son los parámetros del circuito los que aquí mandan. ¿Ya? Y aquí el ángulo nos dice eso, XL y R, ¿ya? No nos indica eso. Entonces, el ángulo de desfase entre voltaje y corriente va a depender entonces de los parámetros del circuito. Esa es la conclusión. La otra conclusión que podemos sacar aquí es que, como este es un diagrama fasorial, el que hemos dibujado acá, entonces recuerden que por el solo hecho de ser diagrama fasorial, esto está rotando, ¿ya? En sentido antihorario, a una velocidad omega constante, y simplemente nosotros lo que hemos hecho es sacarles una fotografía, ¿ya? Y en esa fotografía podemos ver que el voltaje adelanta a la corriente. O, si ustedes quieren, la corriente atrasa al voltaje, es decir, la corriente pasa atrasada respecto del voltaje. O un ángulo phi después del voltaje pasa la corriente. Bien, ¿qué otras cosas podemos ver? Dependiendo del valor de XL, si XL es muy grande, crece mucho, entonces el ángulo phi va a crecer. ¿Ya? Si el XL crece mucho, entonces, y ante la misma corriente, el V sub L se va a hacer cada vez más y más y más grande. Y por lo tanto, este ángulo va a tender a ser cada vez mayor. A medida que crece el XL, el ángulo tiende a ser mayor. ¿Cuál es el valor máximo que puede llegar el ángulo? 90 grados. ¿Ya? Ese es el valor máximo que puede llegar el ángulo. Y eso se va a producir cuando en el circuito R sea muy insignificante respecto del XL. ¿Ya? O, en otras palabras, dicho de otra manera, es como si el XL estuviese solo, ¿ya? Y el R tiende a desaparecer. Ahora, si XL disminuye mucho, o al revés, R aumenta significativamente, entonces este ángulo tiende a hacerse cero. ¿Ya? ¿Y cuál es el valor mínimo del ángulo? Bueno, va a ser cero, porque ese, si bien es cierto un circuito RL, significa que L es insignificante para el valor de R. ¿Ya? Es decir, el aporte de XL es cero prácticamente nulo. Y es como si fuese una resistencia pura. Es decir, este ángulo, phi, para un caso circuito RL, resistencia e inductancia, puede variar entre 0 grados y 90 grados. Solamente va a estar ahí dentro de ese primer cuadro. De hecho, les puedo adelantar, y lo vamos a ver más adelante, de que existe otra ley, o sea, dentro de la misma ley que les hablaba hace un rato respecto de la frecuencia, hay una ley que nos va a hablar respecto del valor máximo que se puede tener en este ángulo phi. ¿Ya? Pero eso lo vamos a dejar pendiente por ahora. La otra forma de escribir volviendo a la impedancia, Z, la otra forma de escribirlo, y no calcularlo así por separado, porque estamos calculando el módulo y el ángulo, la otra forma es tomar el valor de la resistencia más el valor de la reactancia inductiva, que es imaginario, y aquí vamos a tener un número complejo. Esta es la forma rectangular de escribir el complejo, y este número complejo lo podemos pasar a su forma polar, entonces vamos a tener el módulo y el ángulo, donde este módulo corresponde a la raíz cuadrada de R cuadrado más XL cuadrado, y este ángulo, el arco tangente de XL particular. Eso es lo que vamos a tener. Veamos un ejemplo rapidito. Si un circuito RL serie,
con una resistencia de 20 ohms, inductancia de 200 miliamperes y frecuencia de 50 ciclos, se le aplica una corriente de la forma I igual 3,3365 coseno omega t más beta. Nos piden determinar la impedancia, el voltaje de la resistencia, voltaje de la bobina, voltaje total, el ángulo de separación phi y dibujar el diagrama fasorial. Entonces, dado esos valores y tenemos el circuito, una de las primeras cosas que nos piden calcular es Z. Pero para calcular Z, yo necesito tener XL. ¿Ya? Y XL va a estar dado por omega L. Y omega L es 2pi F por L. Donde F, aquí están dados como 50 Hz. ¿Ya? Entonces, si ustedes tienen una calculadora a mano, ojalá una calculadora con número complejo, pueden corroborar ese dato. Y como ya tenemos el XL y conocemos la resistencia, entonces podemos calcular la impedancia. La impedancia Z, entonces va a ser R cuadrado más XL cuadrado bajo raíz. Entonces tenemos que la impedancia, según los cálculos que yo tengo, es de 65,9382 ohms. Luego, podemos calcular el ángulo phi, ya que conocemos XL y R. Entonces el arco tangente de XL partido por R, tenemos el ángulo phi y en este caso resulta ser de 72,3 grados. Es un tremendo ángulo. Ya tenemos Z y tenemos phi. La otra forma de expresar Z, como les decía, es R más JXL, donde R vale 20, lo que tenemos acá, y el XL, cuidado aquí, este L es 200 milihenrios, por lo tanto, por eso aparece ese 10 a la menos 3, aquí no lo expliqué antes. Entonces, más J, 62,8319, porque este es el responsable del ser imaginario. Y si pasamos ese valor a polar, entonces vamos a tener los datos anteriores. ¿Ya? El módulo de 65,9 y el ángulo de 72,3 grados. Y esto se mide en ohm. Nos quedaría calcular ahora los voltajes. V sub R, V sub L y V total. Entonces, después me voy a referir a esto, al diagrama fasorial. Entonces calculamos V sub R como I por R, donde vamos a usar esta corriente. Y ya sabemos que este es el valor máximo de la corriente, por lo tanto el voltaje que obtenemos es el valor máximo también. ¿Ya? Entonces vamos a tener los 3,3365 por los 20 ohms, es decir, 66,7 volts. V sub L, I por XL, o sea, los mismos 3,3365 por ahora los 62,83 ohms del XL y tenemos 209. La pregunta sería entonces, ¿cómo calculamos B? ¿O cuál es el resultado? ¿Cuál es el valor que toma B, el voltaje total? ¿Qué me pueden indicar? ¿Cuánto vale B, el voltaje total? Sumamos B sub R y B sub L, o sea, 209 y fracción con 66,7. Sería como usando Pitágoras. ¿Por qué? Porque tenemos que encontrar el módulo y esas son las componentes del fasor. Perfecto. Muy bien. Exactamente, tenemos que usar Pitágoras. Tienen dos formas. Pueden usar Pitágoras
o simplemente B sub R tomándolo como el real de un número complejo y el B sub L tomándolo como el imaginario del número complejo. Bueno, aunque tenga la respuesta aquí, voy a usar esta calculadora. ¿Se ve la calculadora esta? Profe, sí se ve. Ya. Entonces, fíjense que aquí está hecho a través de Pitágoras, como me indicaban ustedes, con la raíz cuadrada, pero voy a usar el número como número complejo. Entonces, lo primero que le voy a decir a esta es que sea compleja. Aquí, número 2. Entonces, lo tengo aquí como, trabaja como número complejo y en grados, por lo tanto, no hay problema. Y le digo que el número real es 66.73. 66.73. Y el número imaginario es 209.6386. 6386. Ya, 6386. Y tengo que indicarle que este es el valor imaginario. Ya, ahí está el valor imaginario. Y entonces esto lo voy a pasar a rectangular. Ahí. Y me dice que son 220. Le voy a dejar en 4 decimales. 220,0028. Olvidémonos de ese poquito. Y el ángulo es de 72,3 grados. O sea, exactamente el mismo ángulo que me dio la impedancia. ¿Se fijan? O sea, también, esta es otra forma de llegar a lo mismo. Y lo otro que podemos decir es que como el ángulo es de 72,3 grados positivos, entonces el voltaje va en adelanto. ¿En adelanto respecto de qué? Respecto de la corriente. O sea, este ángulo phi, que estaría aquí en este diagrama fasorial, ese ángulo phi debiese ser de 72,3 grados. Si lo hacemos a escala y utilizamos una de estas reglitas con transportador para poder medir mejor los ángulos, entonces nos va a quedar el ángulo bastante arriba. Porque son 72 grados respecto de la corriente, cuidado, respecto de la corriente. De esta corriente aquí. Porque aquí está dibujada con un ángulo beta cualquiera. ¿Está claro? ¿Alguna consulta, alguna duda? Yo les voy a hacer una consulta. Fíjense que nosotros lo que hemos hecho aquí es tomar este valor 33.3365, que es el valor máximo de la corriente. ¿Qué pasará con el voltaje, el ángulo phi, si en vez de usar el valor máximo usamos el valor efectivo o el valor RMS, que es lo mismo? Vamos a dejar la calculadora ahí por si acaso necesitamos ocuparla. Entonces la primera pregunta que habría que responder ante ese, el problema que les planteé, es cómo pasamos de ese valor máximo al valor efectivo de la corriente.
Lo que usamos ahora es el valor máximo. Claro, claro, lo que usamos ahora es el valor máximo. Este valor de aquí, el 3.3365, según lo que dijimos antes, es el valor máximo. La forma de esta expresión es valor máximo por una función cosinusoidal y el argumento. Siempre están Ok, escritas de esa manera. y eso en realidad no existe. Sí ¿O sí existe. existe? No, sí existe. Existe como función matemática. Existe como función matemática. Lo que pasa es que si nosotros vamos a medir con un instrumento eléctrico esa corriente en un circuito, no vamos a medir esa corriente porque esa es la máxima y lo vamos a medir el valor efectivo. El único instrumento que nos permitiría medir ese valor máximo es el osciloscopio, que es un instrumento bastante más complicado, pero un instrumento más de terreno, digamos, no va a medir esos valores, ese 33365, siempre van a medir el valor efectivo. Esa es en general los instrumentos eléctricos miden valores efectivos, así como los equipos utilizan el valor efectivo, más que los valores máximos. El valor máximo podríamos decirlo que es un poquito más teórico. Entonces la pregunta es, ¿cómo afecta al ángulo y al voltaje usar la corriente, el valor efectivo de la corriente? Yo creo que va a ser menor, pero no solamente creo. ¿Qué va a No ser sabría menor? decirlo ¿Qué va a ser menor? matemáticamente. El ¿Pero qué pasa? ángulo El ángulo. Ya, hay que comprobarlo. Lo bueno de la teoría, de las teorías que uno puede plantear es que se pueden comprobar. La pregunta aquí sería cómo lo comprobamos, ¿cierto? sería con esa fórmula del valor máximo partido en raíz de 2. Correcto. Así es. Es decir, sacamos la calculadora de nuevo. Aquí está. Y vamos a colocar el big screen. Ahí. Entonces los 3.3365 lo dividimos por la raíz de 2. Y nos da 2.35 2.3593. Entonces esos 2.3593, 2.3593, para usar ese mismo valor exacto, lo multiplicamos por los 20 ohms, porque los 20 ohms no cambian en nada. ¿No es cierto? La resistencia no tiene valor máximo ni valor efectivo, es el valor de la resistencia. 47.1860. En vez de 63, 47. Lo voy a anotar por aquí. 47,18, 60. Y en el caso de la reactancia inductiva,
La pregunta aquí es, ¿cambia la reactancia inductiva si utilizo el valor efectivo de la corriente? ¿Quién me puede responder esa consulta? ¿Cambiará el valor de la reactancia inductiva si cambio la corriente a su valor efectivo? Me parece que no. Ya, ¿le parece que no? ¿Por qué no? A ver, ¿por qué cree que no? Es que estaba buscando porque no acordaba bien qué era la reactancia inductiva. Ya, pero lo tenemos aquí Em, arriba. Aquí está el XL. claro, claro, porque eso no va a cambiar. Ninguno de esos valores cambia. Exacto. Porque lo que cambia aquí es este valor de aquí, el 3.3365, pero no afecta al Claro, y no argumento de influye la... en esa fórmula. Claro, no cambia el argumento de la función, no cambia el omega. Y si no cambia el omega y no cambia el L, obviamente, entonces el XL se mantiene constante. Esa es la respuesta. ¿Sí? ¿Queda claro con eso? Entonces 62.8319. 8319. ¿Ya? Y por la misma corriente efectiva me da 148,2393. O sea, el voltaje en la resistencia 47,18, voltaje en la bobina 148,24 aproximadamente. Entonces, vamos a tomar este como un valor complejo. Entonces vamos a tomar 47.1860 más los 148, sí, 148.2393, y eso le vamos a dar el carácter de imaginario. Ay, no me lo está tomando porque no le dije que iba a trabajar con números complejos. Ahora sí. Entonces, todo de nuevo. 47.1860 más entonces los 148.2393. 2393, y este es el valor imaginario. Y lo pasamos a rectangular. Me dice que son 155,5680 y el ángulo 72,3 grados. Efectivamente, el ángulo no cambió y solo cambió la amplitud del voltaje. Y si nosotros hacemos el proceso inverso, 155,5680, lo multiplicamos por la raíz de 2, debe darnos del orden de los 220. Veamos si eso es verdad. 155,5680 lo multiplicamos por la raíz de 2, 220.006. O sea, efectivamente, si nosotros consideramos el valor efectivo, los voltajes que nos van a dar van a ser más pequeños, obviamente, porque aquí estamos trabajando con voltajes máximos, y los otros van a ser voltajes RMS o voltajes efectivos. Pero el ángulo no cambia. El ángulo phi, que es el ángulo de separación, o el ángulo de desfase también es el otro nombre que recibe, es el nombre más correcto. El ángulo de desfase entre voltaje y corriente se mantiene en los 72,3 grados, para este caso.
Consultas, comentarios. Todo claro por mi parte, profe. Ya. Lo último que necesitamos decirle, dígame, Profe, yo no tenía diga, una. Yo diga. solamente era por qué dividió el 3.33,65 en radio 2. Ahí como que... Para poder calcular el valor efectivo. Ok. Eso era. Muchas gracias. Eso era, porque este es el valor máximo. ¿Ya? Solamente para pasarlo a valor efectivo. Bien, les voy a dejar un ejercicio de tareita. Perdón, pero antes, lo último que necesito decirle es que para establecer la diferencia de que estoy hablando de valor máximo, de valor efectivo, normalmente se establece una diferencia en un subíndice. ¿Ya? Aquí se puede colocar B sub R max, estoy hablando de valor máximo, o aquí vol max, vol máximo. Y si son efectivos, B sub R, RMS o volt RMS. O uno lo indica valores efectivos, qué sé yo, para poder distinguir un valor del otro. Porque si no, si leo B sub R igual 66,73 y B sub R igual 47,18, no sé de qué voltaje me están hablando. Entonces, para poder discriminar, para poder identificarlo, uno le puede colocar vol máximo o vol RMS en la unidad de medida o en la identificación de voltaje. ¿Ok? Eso solamente. Y les voy a dejar planteado de tareita este ejercicio. Dice a un circuito de RL serie con resistencia 50 ohm, lo mismo que en el caso anterior, inductancia de 100 milihenrios, no me acuerdo si era de 100 en el caso anterior, y frecuencia 50 ciclos. Se le aplica una corriente de la forma I igual 7,0711 coseno omega t más 30 grados. Determinar entonces la impedancia, voltaje de la resistencia, voltaje de la bobina. Y aquí me piden el voltaje total, máximo y efectivo, los dos. Cada uno de los voltajes de la bobina, la resistencia de la bobina y el total, máximo y efectivo, el ángulo de desfase phi y dibujar el diagrama fasorial. Y luego me preguntan, ¿qué sucede si la frecuencia cambia a 150 Hz? Y una tercera pregunta, ¿y si la frecuencia cambia de Hz? ¿Qué pasa? Lo dejamos de tarea y no se pierdan los resultados que los vamos a ver en la próxima clase. ¿Dudas, consultas? Todo claro, profe. Entonces nos vemos a la vuelta del receso. Nos vemos a la vuelta al receso. ¿Verdad? ¿Verdad que la próxima semana están de receso la universidad? Muy bien, Ahí estamos de descansen. descanso. Sí, descansen, que lo pasen bien, cuídense. Chao, profe. Igual Nos usted. vemos. Chao, profe. Gracias. Muchas Nos vemos. gracias. Profe, Chao, bien. chao, que estén muy bien. Chau, profe. Chao, chao.